de ti. Por gracia, oh Señor, te venimos a buscar, y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte honor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan con loor. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en tiempos de fiesta y estaremos celebrando y aprendiendo de la Escritura acerca de las citas divinas, las que son de otoño, las cuales nos hablan del Mesías, de Yeshua. Así que celebra con nosotros mirando a aquel que es digno de alabar y escuchando su palabra. Después de unos 8 años hemos aprendido mucho acerca de las citas divinas. Todo el Evangelio está anunciado en cada una de ellas y el mandamiento es celebrarlas. En Levítico 23 están señaladas estas citas, comenzando con el Shabbat, el día de reposo, la cual es una cita semanal, y le siguen otras que son anuales. Repasemos las anuales. Éxodo 23, 14 al 16 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces al año el pueblo de Dios celebra las fiestas, sus fiestas, en las cuales nadie se presenta delante de él con las manos vacías. Y estas son sus fiestas, establecidas por él mismo en sus tiempos designados. En el mes de Aviv, del calendario bíblico, que es entre marzo y abril, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, Had Hamatzot. Esta fiesta viene acompañada con la celebración de Pesaj, conocida como Pascua, y Omer Reshit, conocido como Día de Primicias, Yom HaBikurim. Y 50 días después viene la fiesta de la siega, conocida como la fiesta de las semanas, Had HaShavuot.
también llamada Pentecostés. Estas 4 citas, Pesach, Had HaMatzot, Omer Reshit y Had HaShavuot, son llamadas las citas de primavera. Y en el 7º mes del calendario bíblico, el mes de Tishrei, tenemos la fiesta de la cosecha, que es conocida como la fiesta de los tabernáculos, Had HaSukkot. Y le anteceden 2 citas importantes, el día de trompetas, Yom Teruah, o mejor dicho, el día de hacer sonar el shofar, y después tenemos el día de expiación, Yom HaKippurim, o el día de las expiaciones. Y después de la fiesta de los tabernáculos tenemos el gran día, Shmini Atzeret, o el 8º día de reunión. Estas 4 citas, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Had HaSukkot y Shmini Atzeret, son llamadas las citas de otoño. Hoy empezamos las celebraciones de las citas de otoño con Yom Teruah. Solemos ir a Levítico 23, pero ahora vayamos al libro de Números, donde también están señaladas las citas anuales. Pero leamos lo que dice acerca de Yom Teruah. Números 29:1 dice: En el 7º mes, el 1º del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. En el día 1º del mes 7º, de acuerdo con el calendario bíblico, hay una convocación santa, un llamamiento santo de parte de Dios. Es día de reposo y es día de sonar las trompetas, más exactamente los shofares. La parte final de este versículo en hebreo dice: Yom Teruah Yihye Lachem. Día de Teruah será para ustedes. La palabra Teruah es complicada de traducir. Lo traducen como sonar trompetas o shofares, pero esta palabra tiene significados diferentes. Se puede traducir como alarma, grito de batalla, júbilo, clamor, estruendo, etc. Por supuesto tiene que ver con el shofar, el cual emite un sonido que estremece, nos transporta al pasado y nos anuncia el futuro. Levítico 23:24 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1º del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta cita, en el día 1º del mes 7º, es una conmemoración al son de Teruah. Es un memorial, es decir, el mandamiento no es solo escuchar la Teruah con el sonido del shofar. También se trata de traer a la memoria algo que ocurrió en el pasado con Teruah, con sonidos que estremecían hasta la tierra. Celebrar esta fiesta nos hace recordar lo que pasó en el monte Sinaí, cuando Dios habló al pueblo. Leamos el pasaje donde se narra aquella historia. Éxodo 19, 16 al 19 dice: Aconteció que al 3er día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Hashem había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Noten los elementos de Teruah: truenos y relámpagos, sonido de bocina muy fuerte. En hebreo dice Bekol Shofar Hatzak, esto es, y voz de shofar muy fuerte. Había también aumento del sonido de bocina en extremo y la voz tronante de Dios. Y de eso se trata, de escuchar la voz tronante de Dios, la cual estremece no solo la tierra, sino a su pueblo. Hoy es el día de recordar la voz tronante de Dios que estremeció al pueblo, pero también nos recuerda lo que vendrá. El toque del shofar anunciaba, entre otras cosas, el regreso de un rey después de una expedición, de una tarea, y era recibido con gran alegría, con júbilo. Y la Escritura nos anuncia que el rey viene por lo que es suyo. Leamos, 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice:
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El día de Truá, Yom Truá, nos anuncia el regreso del Señor y nos recuerda que hay que estar atentos a su voz. Hay que poner atención a la voz de Dios, a su palabra, a sus mandamientos, para obedecer. Y que el obedecer sus mandamientos sea la voz tronante en nosotros, que a muchos ha de estremecer, para que quede anunciado y no haya excusa que Yeshua es el Señor, que Él es el que viene a arrebatar lo que es suyo, porque Él lo pagó a precio de sangre. Así que, mientras Él viene, seamos la voz tronante de Dios que va en aumento, porque entre varias cosas, también esto produce gozo. Salmo 85:15 dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Hashem, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. El versículo 15 empieza diciendo: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Pero en hebreo dice: Ashrei Ha'am Yodei Truá. Esto es, hay dichas en el pueblo que conoce Truá. Eso es lo que dice. Y aquel que conoce Truá, la voz tronante de Dios, es decir, la voz de Yeshua, andará a la luz del rostro de Dios. Se alegrará en su nombre todo el día y será puesto en honor. Yeshua es la luz, y en su nombre nos alegramos cuando conocemos Truá, cuando andamos de acuerdo con su voz tronante, a sus mandamientos. En este día que se trata de Truá, meditemos con uno de los salmos que nos estimula a tener un comportamiento de Truá. Salmo 33, 1 al 4 dice: Alegraos, oh justos, en Adonai. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Adonai con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Adonai, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ese es un hermoso salmo, dirigido a los justos, los cuales tienen la instrucción de alegrarse, de alabar a Dios, de aclamarle, de cantarle. Y la razón es porque la palabra de Dios es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Pero permíteme mostrarte lo que dice en hebreo, que es más profundo todavía. Y tenme paciencia, por favor, y aprendamos más sobre la voz tronante de Dios en nosotros. El versículo 1 del Salmo 33 dice así: Ranenu tzadikim ba'Adonai. Ranenu, alégrense. Hay otras palabras que traducen la palabra alegrarse, pero ranenu es una palabra imperativa, es una forma verbal que nos indica la naturaleza original a la que estamos siendo restaurados. Por eso es una instrucción imperativa, una instrucción que nos lleva a ese estado original. Ranenu, alégrense. Pero no cualquiera puede cumplir esta instrucción. El texto indica quiénes son los que tienen la capacidad de alegrarse, de hacerlo así. Ranenu tzadikim. Alégrense justos. Un tzadik, un justo, en este texto es aquel a quien se le ha confiado la justicia que viene de Dios. Se le ha concedido la justicia en sus manos para hacerla. Y la justicia son los mandamientos en los cuales ha de andar. Un justo delante de Dios es un hacedor de justicia. Es uno que ha sido justificado por Dios para ser un portador de la Torá y el Evangelio, con el fin de anunciar a los hombres los hechos poderosos y las maravillas de Él, para que vean a Yeshua, aquel que es la luz. Por tanto, alégrense todos aquellos que han sido justificados para aportar la justicia que anuncia las maravillas de Dios. Alégrense en Dios, gócense en Yeshua, porque esa es su naturaleza. Luego dice: Laisharim Navá Tejilá. Laisharim, en los rectos, en los íntegros, en los que no desvían ni corrompen la justicia, en los que no alteran la palabra de Dios, sino que andan de acuerdo con ella, que la practican. Laisharim Navá. En los rectos es conveniente, traducen hermosa, pero es más cercano conveniente. Es decir, en los rectos les queda bien, les va bien el anunciar la Tejilá. Laisharim Navá Tejilá.
El Salmo 50:16 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Los malos, los que tuercen la justicia y practican la no Torah, a ellos no les queda bien hablar de la Tejilá. No les queda bien hablar de sus mandamientos ni de anunciar el pacto con sus bocas. No les queda bien anunciar las obras poderosas de Dios. En los rectos está el deseo y les queda bien anunciar la Tejilá. Es decir, conviene que los rectos anuncien las obras poderosas de Dios, las cuales revelan su gloria. Conforme a su naturaleza, alégrense en Dios los que llevan la justicia para hacerla, en los que son rectos, que no desvían la justicia, sino que la practican. Les va bien anunciar las maravillas de Dios que ha hecho, que hace y que hará. A los rectos les queda bien anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 2 dice: Jodú la Adonai Beginor. Jodú la Adonai. Esto es, reconozcan, confiesen, alaben, den gracias a Dios. Es toda una aclamación orientada a Dios delante de los hombres para que lo vean a Él, no a nosotros. Entonces, alégrense justos en Dios. En los rectos les queda bien anunciar los hechos poderosos de Dios. Reconozcan, confiesen, den gracias, alaben a Dios para que todos miren al que es objeto de nuestra adoración. Jodú la Adonai Beginor. Confiesen a Dios, Beginor, con lira. La lira es un instrumento de cuerda. Y entramos al asunto de melodía, armonía y ritmo. Pero antes de hablar de esto, leamos lo que sigue diciendo este versículo. El versículo 2. Venebel Azor Zamrulo. Venebel Azor, con arpa de 10. Se refiere a 10 cuerdas que tenía ese instrumento. Ahora, si hablamos del número 10, muchos querrán conectarlo a varias partes de la escritura donde aparece el número 10. Y puede ser que haya buenas conexiones. Como que somos sensibles a las conexiones, pero debemos de tener cuidado, no sea que conectemos mal y provoquemos un cortocircuito. Pero podemos tomar el asunto de los 10 mandamientos que Dios entregó con voz tronante y conectarlos con el tema de hoy. Pues estas son las cuerdas de la Torá, las cuales hay que tañer bien. Pero lo que podemos ver en este versículo con el anterior son 2 instrumentos de cuerda, que son armónicos, melódicos y rítmicos. Y esos elementos se hacen profundos con la escritura. Entonces dice, Venebel Azor, con arpa de 10. Zamrulo, celebrarle, alabarle a él. Hasta ahora en este salmo tenemos Ranenú, alégrense. Tejilá, anuncien sus obras poderosas. Tejilá Odú, confiesen, reconozcan, alaben y den gracias a Dios. Alábenlo con lira y arpa de 10 cuerdas. Vamos juntando todo eso. Sigamos leyendo el salmo. El versículo 3 dice: Shiru lo shir hadash. Shirulo, canten para él. Los que portan la justicia concedida por Dios, los rectos que no tuercen la justicia, Shirulo, canten con la entonación de vida. ¿Qué cosa? Shirulo, Shir Hadaish, canten para él, cántico nuevo. Shir Hadaish, ¿cuál es ese cántico nuevo? Es el que vino y vendrá de arriba. Ese es Yeshua, es el evangelio de salvación, es el querer y hacer que Dios produce en nosotros. Y los elementos para cantar este cántico nuevo han sido mencionados en los versículos de este salmo. Y antes de seguir comentando sobre esto, leamos cómo termina este versículo 3. Y dice así: Heitibu nagen bitrua. Heitibu, háganlo aceptablemente. Eso requiere ser diligente, cuidando que se haga bien. Luego dice, nagen, con arte, con pericia, con buena mano, con destreza, con dominio. Pero para que las cosas se hagan aceptablemente y con arte se requiere de ensayo, de práctica. Estamos en días de ensayo antes de que regrese Yeshua. La vida que vivimos en este plano terrenal es un ensayo para la vida en el reino venidero. Y tenemos todo para ensayar con el fin de hacer sonar bien la lira y el arpa de 10, aceptablemente y con arte. Dice entonces, Heitibu nagen bitrua. Háganlo aceptablemente con arte en truá, entre gritos de gozo, en júbilo, en alarma, en clamor, en sonidos de música, etc. Es amplio la definición. Hacerlo bien, con arte, de tal manera que estremezca
Los justos que portan la justicia concedida por Dios, que son también los rectos que no desvían la justicia, se alegran en Dios, confiesan, reconocen, alaban y dan gracias a Dios, anuncian sus hechos poderosos con instrumentos de 10 cuerdas, anuncian sus obras poderosas y cantan un cántico nuevo. Lo hacen bien, con destreza y diligencia en truá. Tenemos los elementos que están en este salmo para hacer truá, los cuales se extienden a otros. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cántico nuevo, que es la Torá y el Evangelio, implica también amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si buscamos más en la Escritura, hallaremos que implica misericordia, justicia, verdad, piedad, buen juicio, etc. Y si le añades lo de hoy, veremos que todo esto viene de la voz tronante de Dios que, plantada en nosotros, producirá y revelará estas cosas. Se escuchará la truá, la voz de Dios que estremece a los hombres y que anuncia que Yeshua es el Señor y que viene pronto. Ahora, en cuanto a los instrumentos de cuerda, la lira y el arpa de 10, estos producen melodía, armonía y ritmo. 3 elementos de la música que sin ellos no se llamaría música. La Escritura nos enseña a profundizar, pues primero vemos lo literal del texto, instrumentos de cuerda, pero al hablar de esos instrumentos y lo que se puede lograr con ellos, nos muestra que nuestra vida debe ser como esos instrumentos que producen una buena melodía, una buena armonía y un buen ritmo. Salmo 133, 1 dice, Shir Hamalot le David, Hinematov Humanaim, Shevden Ahim Gam Yahad. Mirad, fíjense, aquí están. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos también en unidad. La palabra unidad en hebreo es ejad y señala la idea de algo que está libre de divisiones, libre de separaciones y confusiones. No es algo que esté compuesto de esto y de aquello, o de este y aquel. No es algo que esté compuesto del pensamiento de unos con el pensamiento de otros, porque eso genera división, separación y confusión. Yeshua dijo en Juan 17, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ejad es tener el pensamiento de Dios en cada uno de nosotros, para ser uno con Él. El pensamiento que es preservado y que se mantiene es el de Él, y Él es el que ha provisto de todos esos elementos para que la unidad sea preservada y su nombre sea conocido entre los hombres. Y si eso se está haciendo, entonces la truá se oye y todo se estremece. Pero si no está pasando eso, estamos desafinados, tocando sin arte, porque tocamos según nuestros oídos y según nuestra opinión, y no hay ejad. La Torá y el Evangelio producen en nosotros sonidos estremecedores al oído y a la vista. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los elementos más fuertes que el Señor nos ha concedido. La fe, el amor y la esperanza. La fe, que es la fidelidad de Dios en nosotros, nos impulsa para exhibir que Él cumple sus promesas. El amor nos impulsa a corresponder en obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y la esperanza nos estimula a permanecer firmes y constantes. Y con todas estas cosas, anunciamos y aseguramos que Él viene y pronto. Leamos la razón por la cual hacemos truá. Salmo 33, 4 dice, Ki yashar devar Adonai.
porque recta es la palabra de Adonai, es decir, sus mandamientos y sus promesas no varían, no cambian. Y luego dice, Bechol ma'asehu be'emuná, y todas sus obras las hace con fidelidad. La obra de la creación de Dios la completó, fue hecha con fidelidad. Así muestra Dios su carácter. La liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto fue una obra hecha con fidelidad. Dios cumplió su promesa. La posesión de la tierra prometida por medio de Josué fue una obra de Dios hecha con fidelidad. Cumplió su promesa. La obra que hizo Yeshua consumada en el madero fue hecha con fidelidad. Dios cumplió su promesa. Y la obra que falta por cumplir la hará con fidelidad. El Señor viene y tomará a los suyos y lo hará con fidelidad. Completará su obra. Dios cumplirá su promesa. Como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra vida debe mostrar que Dios está cumpliendo la buena obra que comenzó en nosotros. Somos el shofar de Dios que emite su voz tronante que anuncia que somos uno en Él. Somos instrumentos de cuerda, de 10 cuerdas que entonan con truá que Yeshua es el Señor y que viene pronto, que es inminente su regreso, porque nos ama y quiere que estemos donde Él está. En Juan 17:24, Yeshua dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 14:3-4 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Yeshua es el camino, y hoy es día de gozo. Perseveremos en la esperanza de que Él viene y no tarde, está cerca. Anunciemos con truá que somos su pueblo, somos su shofar que suena cuando andamos en obediencia a sus mandamientos. Dios nos ha confiado la justicia y nos ha hecho portadores de su voz tronante. Ejecutemos con alegría truá, expresemos los sonidos de la Torá y el Evangelio en nuestra vida, que Yeshua viene pronto. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del universo, que nos has dado el mandamiento de celebrar este día con truá y alegrarnos en ti, anunciando tus obras poderosas, en especial la obra que fue consumada en el madero. Nos has dado instrucciones para aclamarte con instrumentos de cuerda, tañendo con arte, con destreza, y hacerlo en truá. Pero Señor, permítenos ser tus instrumentos de 10 cuerdas. Afínanos para que con dominio propio ejecutemos bien tus mandamientos y nuestra vida produzca truá, de tal manera que los hombres escuchen los sonidos de tus mandamientos y del evangelio de salvación por medio de Yeshua. Para que te vean a ti, al Dios vivo y verdadero, y sepan que en Yeshua hay salvación y vida eterna. Permítenos ser portadores de tu gloria, de tu justicia, de tu amor y misericordia. Endereza nuestra vida para andar en rectitud y no torcer la justicia que nos has confiado para hacerla. Permítenos anunciar que tú cumples con fidelidad tus promesas y que cumplirás lo que falta hasta el día de Yeshua. Gracias te damos por llamarnos con llamamiento santo y celebrarte en este día. Gracias por tu voz tronante que nos alerta y nos advierte. Gracias por la truá que nos estremece. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias y rogamos por tu bendición. Y a ti, Señor, sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre del que es, que fue y que ha de venir, en el nombre de Yeshua. Amén. Celebremos Yom Truah. Bendiciones.
días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alabando quiere. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.